Bueno, muy buenas noches a todos. Hoy vamos a hablar de un tema apasionante, así como los enojos, las peleas son apasionadas. Entonces, todo el tema del enojo y cómo reaccionar, cómo manejar las reacciones de uno frente a una persona que no se comportó de la manera que debía hacerlo para con nosotros. Vamos a empezar con una pequeña historia. Había un templo, para romper el hielo, había un templo en el cual, como buen templo judío, todos se llevaban mal. Este estaba peleado con este, el otro no se podía hablar con el otro, este se sentaba lejos de aquel, así estaban. Este cuando el otro tenía un cumpleaños, el otro no iba porque estaba enojado, acá, todo así. El Rab decidió, vamos a cortar esto. Entonces esperó al mejor día del año para esto. ¿Cuál es el mejor día del año? Yom Kippur, día del perdón. La gente se tiene que perdonar, se tiene que disculpar. Entonces agarra. ¿Y cuál es el mejor momento para hablar de eso? Kol Nidrei. Después del Kol Nidrei, estaban todos sensibles. Entonces el Rab dice, este año fue un año, el año que terminó, fue un año de muchas peleas, de mucha discordia. Dice, Yom Kippur es el día del perdón, hay que aprender a perdonar. Dice, a ver, que levante la mano dentro del público, ¿quién no tiene enemigos? Nadie levantó la mano. El Rab dijo, por ahí algunos estaban distraídos, unos charlando con el otro, que normal, ¿no? Cuando el Rab habla, la gente charla. Entonces, segunda chance. Que levante la mano aquel que no tiene ningún enemigo. Silencio total. Tercera chance. Por favor, que levante la mano alguien que no tenga, ya suplicando más o menos, que no tenga enemigo. De repente, de arriba del Ezrat Nashim, del palco de las mujeres, se para una anciana de 95 años y dice, Rab, dice, yo no tengo enemigos. El Rab feliz, miren, tienen que aprender tantos años y cómo ha sabido cómo llevar adelante y poder perdonar al punto de no tener ningún enemigo. Entonces la señora... La viejita dice, no, Rab, disculpe, lo que pasa es que todos mis enemigos ya se murieron. Entonces, por eso no tenía enemigos, ya todos se murieron. Esta es la cuestión. Nosotros sabemos que el enojo es, y que provocado por otra persona hacia uno, y el perdonar que viene después, el perdonar, es una de las cosas más difíciles para el ser humano. Y hay opiniones que dicen que es la más difícil de todas las cosas. Poder perdonar a alguien que realmente le hirió a uno, le dañó, ya sea emocionalmente, económicamente o de alguna otra manera. A ver, hay tantas formas de que uno puede dañar al otro. Una persona le contó en confianza un secreto, compartió algo personal con otro y después se enteró que el otro anduvo haciendo comentarios, divulgando esto. La más común de todas, por favor, préstame tanto, mañana te lo devuelvo, la semana te... Y brilla, con suerte, después de medio año, un año, se acordó. Y así, infinidad de falta de respeto en público, delante de otra, uno tiene una discordia con otro, pero eso no hace falta de que sea de público conocimiento, ni andar mostrando esto delante de todos. Uno dice, antes alguien preguntó, bueno, pero Yom Kippur perdona, ¿no? Yom Kippur es borrón y cuenta nueva, entonces Yom Kippur también perdona estas cuestiones que tenemos con los semejantes. Pero el Shulchan Aruch, el Código de Leyes, dice algo diferente. Dice que Dios perdona en Yom Kippur
aquellas cosas que tenemos problemas con Dios, entre nosotros y Dios. Pero las cosas que son con nuestros semejantes, Yom Kippur no lo perdona hasta que primero no nos arreglemos con el prójimo, que es con el que tenemos el problema. Entonces ahí está, y más, si alguien le robó a otro, ¿sí? Por más que le pida perdón y todo, no, mientras no le devolvió la cosa que le robó, el perdón no sirve para nada. Diferente es si hubo una falta de respeto y después le pidió disculpas, lo que sea. Pero esto tiene mucho que ver, el Shulchan Aruch trae cuántas veces una persona hizo algo malo a otra. ¿Cuántas veces hay que pedir perdón? 3 veces, muy bien. ¿De dónde se aprende? La parshá de la semana. Por eso lo elegí para esta semana. En la parshá de esta semana, Vaigash, los hermanos de Yosef, después de que toda la historia, como vamos a ver, que finalmente Yosef se revela a ellos, que es su hermano, 3 veces, en 3 oportunidades, los hermanos le piden Slachna, perdonanos por favor. 3 veces. Entonces, de ahí se aprende que una persona vale la pena aclarar. No significa que hago cualquier cosa y después, bueno, perdón, no es. Cuando realmente una persona está arrepentida de verdad y pide perdón, dice, 3 veces debe pedir perdón. Puede ser que la otra persona sigue herida, sigue molesta, Entonces, 1 vez, 2 veces, 3 veces. Dice, si después de 3 veces el otro no le perdonó, ya no tiene obligación de volverle a pedir perdón. Porque ya se llama, en el lenguaje del Shulchan Aruch, se llama una persona achzari, una persona cruel. Dice, está bien, el otro se equivocó, cometió su falta. Si fue una cuestión económica, el que no perdona es cruel. Sí. ¿Por qué? Porque el otro, está bien, te hizo un daño. Si era económico, hizo el resarcimiento, indemnizó, lo que devolvió, lo que sea. Si fue una falta de respeto, pidió públicamente perdón, me comporté mal, fue un error mío, Y después de eso se fue y pidió disculpa a la persona. 3 veces y el otro no lo quiere perdonar, ya está. Los hermanos de Yosef le pidieron a Yosef 3 veces perdón. Y acá llegamos al gran punto. Que el perdón de Yosef a los hermanos no fue simplemente, bueno, ¿saben qué, hermano? Le perdono, pero no los quiero ver nunca más ni en figurita. Desaparezcan de mi vista, no quiero saber nada. Yosef tuvo una actitud que es sorprendente, pero de donde se lo quiera ver. No solamente que les perdonó, sino que le dijo, ustedes se quedan acá y yo los voy a mantener de por vida. Y todo lo que pasó era para bien, era para que llegue este momento y yo los pueda mantener. Si no, me hubieran vendido como esclavo y que casi primero me matan. Y todo lo que pasó era plan de Hashem. Porque si eso no hubiera pasado, hoy nadie de acá estaría vivo porque nos hubiéramos muerto todos de hambre. Entonces, hay algo muy fuerte. ¿Me alcanza un sidur, por favor? Uno que tenga traducción castellana. Todas las noches, antes de irnos a dormir, hay una plegaria, muchas gracias, que es el Shema antes de irse a dormir. Pero antes de recitar el Shema ese, decimos un parrafito que llama poderosamente la atención.
y tiene que ver justamente con el perdón al prójimo que nosotros decimos. Dice ahí, así comienza: amo del universo, en este acto perdono a cualquiera que me haya enfurecido o exasperado, o que haya pecado en contra de mí, ya sea física o financieramente, en contra de mi honor o de cualquier otra cosa que fuera mía, ya sea accidental o intencionalmente, inadvertida o deliberadamente, mediante la palabra o los hechos, en esta encarnación o en cualquier otra, todo israelita, que ningún hombre sea castigado por mi causa. Es fuertísimo. O sea, estoy perdonando. El otro todavía ni me devolvió lo que me debe, ni me pidió perdón, y yo de antemano, antes de irme a dormir, le estoy perdonando. ¿Qué es esto? O sea, ¿cuál es el límite? ¿Es correcto? O sea, ¿está bien? ¿Por qué así? Es una expresión que dice que de Yosef se prende a Gomel a Hayabim Tobot, que paga a los culpables con bondades. Que, o sea, en lugar de devolverle con la misma moneda, le retruca, pero con la apuesta. Ah, ustedes, los hermanos de Yosef, ustedes me hicieron así, así, así. Y él, para devolverle, le devuelve con todo lo opuesto, pero al revés. Todo esto es una introducción para meternos en una pregunta que es el centro, la columna vertebral de lo que vamos a desarrollar. La pregunta de base es: ¿hasta cuánto Hashem, Dios, se involucra en los hechos de lo que el otro me hizo malo, algo malo a mí? O sea, partimos de una base de que tenemos fe, somos creyentes, creemos que Dios creó el mundo, que Dios lo maneja, que Dios maneja todo. La pregunta es, bueno, si Dios maneja todo, también manejó que fulano me pegó, que fulano me basurió, que fulano me estafó. Lo manejó Dios. Ahora la pregunta es, ¿en todo? En todo, pero a ver, la pregunta es muy fuerte. ¿En todo se involucra Dios? ¿Y hasta qué punto se involucra? ¿Hasta el último detalle? ¿O hay ciertas cosas que, como alguien quiso decir, que en ciertos momentos de la historia Dios estaba distraído y permitió que haya Shoah, que haya pogrom, que haya cosas, que haya inquisición? Si Dios hubiera estado atento, no hubiera sucedido, como algunos quieren decir. ¿O no? ¿O realmente? Bueno, la pregunta es ¿hasta qué punto? ¿Estaba oculto? ¿Siempre estaba al tanto de todo? Es porque y sobre esa base vamos a construir un desarrollo que tiene que ver, que nos va a ayudar a aprender a saber perdonar, y cómo perdonar, y cómo manejar la cuestión. Nosotros, en general, el Midrash trae sobre la historia de Yosef, sobre cómo Yosef reaccionó frente a los hermanos en el momento de rebelarse. Hay un Midrash que dice que ¿por qué Yosef se rebeló en ese momento a los hermanos? Como empieza la parashá, que Yehuda, que era como el garante por Binyamin y estaba ahí, se fue al frente y lo encaró a Yosef sin saber que era su hermano, como virrey de Egipto, y fue dispuesto a todo, a matar o morir. O fue, acá hay gato encerrado, hablándole en criollo, le dijo, esto huele a podrido. ¿Qué nos tuviste que hacer todo un cuestionamiento, un interrogatorio de que cuántos somos, si hay más hermanos, y dónde está papá? ¿Qué acaso te pedimos a tu hermana para casarnos con ella? ¿O qué te interesa saber tanto de todos los detalles? Vuelta ahí de acá, no devolví, no, pagamos, resulta que después la plata vino de vuelta en los mismos costales que llevamos, la trajimos de vuelta y trajimos más plata para pagar la segunda vez, y ahora
nos acusan de ladrones, como sabido que cuando ellos se están yendo con las provisiones la segunda vez y Yosef, que había escondido su copa en la bolsa de cereales de Binyamin, Yosef manda a su hijo a Menashe, manda como a ver qué pasó, y cuando los alcanza en el camino y les cuenta lo que... Ellos dicen, pero por supuesto, abramos todos, ¿qué vamos a esconder? Un hombre que fue tan bueno, el virrey de Egipto nos recibió en su palacio, nos sentó en la mesa con él para comer, nos atendió como reyes. ¿Cómo vamos a hacer? Se nos va a cruzar por la cabeza robarnos su copa. Y dice, si alguien de nosotros robó su copa, que lo maten. Dijeron, o sea, pero así. Y cuando finalmente Menashe, ya preparado para lo que iba a pasar, empezó la inspección del mayor al menor, como para que el último, cuando llega el más chiquito, ¡op! Binyamin, ahí está, ahí apareció la copa. Fue todo un shock, pero Yehuda le está diciendo, acá hay gato encerrado, acá hay algo estás tramando. Y Yosef vio que Yehuda, como se dice, se le estaba saltando el fusible. Ya la térmica estaba a máxima temperatura y era sabido que Yehuda era dispuesto a cualquier cosa. Entonces un Midrash dice que en ese momento Yosef dijo, no voy a causar acá una matanza, una guerra en este momento, y menos con mis hermanos. Entonces ahí no aguantó más y se rebeló. Pero hay un Midrash que dice ¿por qué Yosef se rebeló en ese momento? Porque él vio que los hermanos realmente se habían arrepentido. Él vio que después de toda la trama que le hizo y por la situación en la que lo puso, Yosef quería ver si ellos realmente estaban arrepentidos de lo que le habían hecho. Y cuando vio que ellos estaban dispuestos a quedarse como esclavos en Egipto y no volver a su familia, a su tierra, para defender a su hermano, entonces Yosef dijo, ya está, ahora sí quiero volver a ser hermano de estas personas. Y vemos acá que en la historia universal, las peleas entre hermanos se fueron mejorando. Antes se mataban. Con la primera pelea entre hermanos, Caín y Abel, ¿sí? Caín se puso celoso de Abel, que Dios aceptó su ofrenda y la de él no, terminó asesinato. Segundo, pelea de hermanos, Isaac con Ismael. ¿Cómo terminó? Se separaron, cada uno se fue para otro lado, nunca más se volvieron a ver, a tener relación, no se mandaban ni siquiera un WhatsApp, pero dice que solamente se volvieron a encontrar para el momento del entierro de Sara. Ahí como que hubo vamos a decir, se vieron ahí, pero después nunca más. Pero terminó mejor, por lo menos no hubo un asesinato, solamente fue una separación. Vemos que por todo esto hablando del perdón, hasta cuánto uno perdona al otro por lo que el otro le hizo. Después, en la tercera camada, vamos a decir, Jacob con Esaú, también, que le había jurado a Esaú matarlo. ¿Y cómo termina? Finalmente, cuando se reencuentran, se abrazan. Y es más, Esaú le dice a Jacob, vení conmigo, vamos a vivir juntos. Después cada uno agarra su camino, pero terminó mejor que Isaac con Ismael. Pero en la cuarta instancia de Yosef con los hermanos, no solamente que no terminó en asesinato, no solamente que no se distanciaron para toda la vida, no solamente que se abrazaron, sino que se quedaron viviendo juntos y los mantuvo de por vida. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a ver que hay 3 niveles o 3, vamos a decir, motivos por los cuales vale la pena perdonar. Porque a todos nos ha pasado gente que nos ha herido muy mal y hemos quedado muy
golpeados. Y uno dice, bueno, hay que perdonar. ¿Por qué? ¿Qué gano? ¿Qué me beneficio? ¿Para qué? Vamos a ver que hay 3 niveles, uno más profundo que el otro, en lo que es el por qué perdonar, por qué una persona debería perdonar a la otra. La primer caso, o primera explicación, dice que el perdonar es un beneficio para mí mismo. Aunque sea egoísta y piense solamente en mí, el perdonar es algo muy bueno para mí. Dice que el perdonar alarga la vida, trae larga vida. ¿Por qué? Miren, muy simple. Aquella persona que perdona, que deja pasar, que vive más feliz, no vive todo el tiempo con esa amargura, bronca, resentimiento, disfruta más de la vida. Justo hoy estuve con una persona que me contaba de un familiar. Dice, vivió toda la vida y nunca fue feliz, siempre estaba en algún cruce con alguien que le hizo algo, que le dijo así, vivió toda la vida, no fue feliz en la vida. Entonces, incluso en el nivel más bajo, vamos a decir, de perdón, te conviene perdonar porque vas a ser más feliz, vas a ser feliz. O sea, si no perdonás, vas a vivir infeliz toda la vida porque seguís con la bronca y con esa calentura adentro. Y de hecho, una persona que vive así, hasta le afecta la salud, está nervioso, gastritis, presión, mil cosas trastornos que te trae por esa bronca, por ese resentimiento y que tenés adentro, ¿no? Entonces, y por eso también es uno de los motivos por qué decimos esa plegaria antes de irnos a dormir. Para poder descansar en paz. Si te vas a dormir con toda la bronca que del enojo contra la otra, sin poder perdonar, no vas a dormir bien, te vas a despertar a mitad de la noche y esto y lo otro. Entonces, en el aspecto más básico del perdón, te conviene perdonar por vos mismo, para que realmente vivas mejor, vas a tener una vida feliz. De hecho, el Talmud cuenta sobre 2 grandes sabios. Rabbi Akiva se encontró con Rabbi Nehunia y le preguntó a Rabbi Akiva, a Rabbi Nehunia, ¿cuál es el motivo por el cual sos tan longevo? Rabbi Nehunia vivió, más en aquellas épocas de antaño, donde la gente no vivía tanto, y Rabbi Nehunia tuvo una vida muy, muy larga. Entonces Rabbi Akiva le preguntó, decime cuál es el secreto. Entonces le dijo, en primer lugar, nunca recibí regalos de nadie. No acepté los regalos. O sea, para no querer depender de nada, acostumbrarme a no depender de los demás. Hacer mi esfuerzo y confiar en Dios y punto. Eso primero. Y segunda cosa, no me enojé con nadie. Siempre aprendí a perdonar. Siempre perdoné. Siempre dejé pasar. Consecuencia, Arihut Yamim, larga vida, vivió más tranquilo, vivió más feliz. El estado de ánimo, obviamente, que incide directamente en el estado de salud. ¿Por qué uno se hace mala sangre si el otro actúa? Bueno, ahí está. Bueno, estamos en el nivel básico, vamos a ir profundizando, vamos a llegar a eso. Hay una historia muy simple pero muy fuerte que creo que plasma esto claramente. Cuenta que había un camionero, todos los días se levantaba antes que amanezca, se subía al camión, manejaba todo el día, reventaba, llegaba a la casa filtrado a la noche, cargando, descargando. Y su sueño era tener un auto Mercedes-Benz. Ese era su sueño. Y trabajaba y se rompía el lomo para el día que se va a poder comprar un Mercedes-Benz. Un día, especialmente complicado, tráfico, como el tráfico acá en el 11, que no avanza más. Un día complicado, después de todo el día estaba, ya lo único que quería era llegar a la casa
y acostarse. Y él llega al lugar donde siempre estacionaba. Y en el estacionamiento donde él tiene que estacionar el camión, ¿qué hay? Un Mercedes-Benz. Le agarró una bronca, fue atrás en el camión, sacó un martillo y lo reventó al auto. Dijo, no me va a ocupar más mi lugar en el estacionamiento. Todos los días del año estaciona acá. Hoy este no estaciona más acá. Llega a la casa y le abre la puerta a la señora. Hola, querido. Dice, acá tenés la llave del Mercedes-Benz que te compré para tu cumpleaños. Nosotros nos destruimos a nosotros mismos a través de ese enojo y de esa actitud que tomamos y no podemos perdonar. Lo único que estamos haciendo es autodestrucción. No estamos autodestruyendo. Estamos rompiendo nuestro propio Mercedes-Benz, nuestra propia salud. Entonces, en el nivel más bajo, perdonar te conviene a vos mismo. Vas a ser más feliz. Vas a ser más feliz. Vas a vivir más tranquilo. No vas a sufrir menos problemas físicos y de todo. Segundo nivel, dice, si vos perdonás a los demás, Hashem te perdona a vos. Midá keneged midá se llama eso. Medida por medida. ¿Quién no se mandó equivocaciones? ¿Quién? ¿Todos somos tzadikim? Nadie somos tzadikim. Y todos deberíamos pagar muchas cuentas pendientes con Dios. Si vos sos un salhan, perdonar a los demás, Dios te va a medir a vos con la misma vara que vos venís a los demás. Y te va a perdonar a vos también. A tal punto que hay un tratado del Talmud que se llama el Tratado de Ta'anit, el Tratado de los Ayunos. Ahí habla de todos los ayunos que hay en el pueblo judío, los motivos por los cuales se ayunaba. Y uno de los motivos que trae ahí es en época de sequía. Época de sequía. Entonces, si después de muchas plegarias y esto nada funcionaba, lo último era que los rabinos decretaban ayuno público. Toda la comunidad tenía que ayunar para pedir perdón a Hashem. Hicieron todo y igual seguía sin llover. Sequía la tierra de Israel, se rajaba la tierra. Entonces fueron a ver a el pueblo fue a ver a Rabbi Eliezer, que era uno de los tzadikim de esa generación. Por favor, a vos tenés línea directa, rezale a Hashem. Rabbi Eliezer rezó a Hashem. Nada. Entonces, ni una nube. Entonces, fueron a hablar en esa época vivía Rabbi Akiva. Fueron a hablar con Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, por favor, rezá por nosotros. Rezá que Rabbi Akiva se dispuso para rezar, empezó a rezar. Inmediatamente se cubrió el cielo y empezó a llover. Te pregunta, ¿por qué Dios escuchó la plegaria de Rabbi Akiva y no la de Rabbi Eliezer? Los dos eran tzadikim, los dos eran personas justas, los dos eran personas buenas. Seguro que no le habían hecho mal a nadie. ¿Por qué escuchó uno al otro? Porque Rabbi Akiva era una persona que siempre perdonaba. Y que dice, entonces, ¿por cuánto de que él perdonaba? Hashem dijo, así como Rabbi Akiva perdona a los demás. ¿Por qué era la causa de la sequía? Macanas que se habían mandado al pueblo judío y que Hashem no perdonaba. Entonces, por cuanto que el rezo vino de una persona que perdona, entonces Hashem dijo, bueno, así como esta persona perdona a los demás, yo lo escucho a él y voy a perdonar las transgresiones del pueblo y por el mérito de él voy a mandar la lluvia. Entonces, segundo motivo, vamos a decir, ¿por qué perdonar? De la misma manera, la misma vara que te van a medir a vos. Si vos sos una persona que perdonás a los demás,
Hashem te va también, con esa misma vara, te va a medir a vos y va a dejar pasar muchas cosas que por ahí no nos conviene que Dios las guarde y mejor que las deje pasar. El Magid de Mezrich decía sobre esto, da ma le mala mimja. Hay un lugar que dice, sabe lo que hay arriba tuyo. Y él le explicaba de una manera, en lugar de decir que hay arriba tuyo, que Dios está arriba, él decía, da ma le mala, coma, mimja. Sabe que lo que hay arriba, lo que viene de arriba, mimja, de vos. Depende de vos. ¿Ah? O sea, no le diga, sabe lo que hay arriba tuyo, o sea, mirá a Dios, sino sabe que lo que viene de arriba es de tuyo, depende de vos. Entonces, si vos sos una persona que perdonás, de arriba te van a medir con la misma patrón y te van a perdonar a vos. Pero hay un nivel mucho más profundo. Y este es al que nosotros debemos aspirar, querer llegar, y que es el más sano para todos y en lo que tiene que ver con el perdonar. En otra clase contamos la historia famosa del Tanaj, cuando el rey David, en una rebelión de uno de sus hijos, se tiene que escapar. Para que no lo maten, se tiene que escapar de Jerusalén con un pequeño grupo de aliados. Y a la salida de Jerusalén se le intercepta el jefe del Sanedrín de la Corte Suprema de Israel, Shimi Ben Gerá, y lo maldice de arriba abajo a David, el rey de Israel. Y junto a David estaba un fiel servidor que se llamaba Elisha Ben Tzruya, que agarró y desenvainó la espada. Por más que ahora no esté en su poder máximo, sigue siendo el rey de Israel. ¿Cómo vas a ver al rey de Israel? Lo iba a liquidar ahí nomás. Y David le dice, guarda la espada. Me Hashem yatzadabar. Salió de Dios. ¿Qué? ¿Vos creés que él me hubiera podido maldecir, insultar de arriba abajo si Dios no se lo hubiera permitido? Viene de Dios, viene de Hashem. Esto, acá está la clave de la cuestión, y es la pregunta que hicimos al principio: ¿hasta qué punto lo malo que nos hacen otras personas, Dios está al tanto de eso o lo manda también a Hashem? Y acá está lo que Yosef expresó literalmente más de una vez delante de los hermanos después de rebelarse, en la que él dijo claramente, hizo una diferencia, pero en el texto se ve claramente, entre lo que hicieron los hermanos, cuál fue el plan de los hermanos y cuál fue el plan de Hashem. Los hermanos, obvio que actuaron mal. O sea, por más que el final fue el feliz, eso no quita que lo que hicieron estuvo mal y después tuvieron su castigo también divino por eso. Pero en la lectura de Yosef de la situación, Yosef utiliza la palabra shlihut. Esto fue enviado por Dios. O sea, desde el lado de ustedes se equivocaron mal. Ese problema de ustedes, arréglense con Dios. Pero desde el lado de Hashem, ustedes son enviados. Ustedes son enviados. Pero de Yosef también le salieron bien las cosas y por eso una persona le roba a otra. El ladrón le podía robar a esa persona si Dios no le hubiera permitido que le robe. No, obvio que Dios quiso que eso pase, pero la persona, a su vez el ladrón, tenía la libertad de elección de decir, yo me contengo, no.
tengo ganas de robar, pero no voy a robar. Y bueno, Dios hubiera hecho que en lugar de que se lo roben, que se le pierda la plata, si a ese se le tenía que perder 100 pesos, se le hubieran perdido igual, pero no a través de un robo. ¿A qué voy? Pero el hecho de que fue a través de un robo, vos sos ladrón, vas a recibir el castigo que te mereces. O sea, una cosa no quita la otra, son caminos paralelos, pero en sí, me Hashem yatzadabar, la cosa salió de Dios. Hashem los envió a ustedes, todo esto pasó. Y lo que dijo Yosef, todo esto pasó ¿para qué? Para que llegado el momento yo los pueda mantener y podemos estar todos juntos y todo lo que nosotros sabemos. En otras palabras, Yosef miró las consecuencias de los hechos y no las intenciones. Presten atención, acá está la clave de la cuestión, en lo que miramos. Muchas veces nosotros miramos las intenciones de la otra persona en lo que nos dijo eso a nosotros. Y nos quedamos ahí trabados, nos quedamos con eso. Este me quiso perjudicar. Y aunque no le salió, pero la intención era esa. O aunque gracias a que me perjudicó después me beneficié, pero este me quiso perjudicar. Yosef no miró las intenciones de los hermanos. Yosef miró la consecuencia de los hechos. ¿Cuál fue la consecuencia? Que un muchacho de 17 años, lejos de la familia, esclavo, después preso, llega a ser virrey, a los 30 años virrey de Egipto, y con toda la persona de mayor poder sobre la faz de la tierra, poder de gobierno y poder económico. Esa es la consecuencia, eso es lo que él miró. ¿De dónde vino esto? Hashem. No vino de Hashem. Si me hubiera roto el lomo toda la vida para llegar a esto, nunca hubiera llegado. Vino de Hashem. La halajá trae un caso para entenderlo bien. Una persona, ya que acá tenemos a alguien entendido en venenos. Una persona quiso darle veneno a otra de tomar. Quiso envenenar. Su mayor enemigo le dijo, ya está, la enveneno que se muere. Se equivocó y en lugar de agarrar la botella del veneno, agarró la botella de vino. Tenía el mismo color, le sirvió vino, el otro dijo Lejaim, le dijo que era vino, pero dijo, en verdad era veneno. Tomó Lejaim para la vida, bárbaro, está a 10 puntos. ¿Culpable o inocente? Lo quiso envenenar, pero premeditadamente, con toda la ley para matarlo. ¿Culpable o inocente? Inocente. ¿Lo mató o no? ¿Tuvo intención de matarlo? Sí. Se miden los hechos, las intenciones. Lo que se mide en el plano terrenal son los hechos. Las intenciones se las lleva... Si no lo mató, es inocente. Si lo mató, cumplidamente culpable. Asesino. 100%. ¿Pero quién dice eso? ¿Hashem? Sí, esa es la ley de la Torá. Vemos claramente que vamos detrás de las consecuencias, de los resultados finales de los hechos. Y las intenciones. Si yo tuve la mejor intención de darte de acá para ayudar a alguien, pero en la práctica no le di nada. El otro se murió de hambre igual. Entonces, y fue la mejor intenciones. ¿Y de qué sirvieron? De nada. El otro se quedó con hambre. En cambio, si yo no tuve ninguna intención, pero en la práctica le di lo que el otro necesitaba, ya está. Esa es la consecuencia, esa es el hecho concreto. Aunque quizá lo hice de mala gana, le hice una mueca así, lo miré mal y hasta le mostré que me costaba sacar la billetera del bolsillo. Obviamente que la misma Torá dice que no debe ser de esa manera, que uno tiene que hacerlo con alegría, con buen corazón, con sonrisa, pero... En la práctica, ¿el otro recibió la plata y con eso fue a comprar comida? Sí, listo, hizo la mitzvah desde acá. Hay una historia que la conté en una oportunidad para ver hasta qué punto Dios maneja las cosas. Había un gran tzadí que se llamaba Reb Sushe de Anipoli. Eran dos hermanos, Reb Sushe y Reb Elimelech. Eran colegas del Alter Rebbe, del primer Rebbe de Chabad. Y grandes tzadikim. Y Reb Sushe era un tzadik muy, muy grande. Estaba gran parte del día, si no todo el día,
en la sinagoga estudiando, después rezaba y después quedaba ahí estudiando. Y tenía un ayudante ahí. Entonces, que en determinado momento, Reb Suye levantaba los ojos al cielo y decía: papá, Suye tiene hambre. Y esa era la señal para que el sirviente le traiga el desayuno. Entonces, un día el sirviente se calentó, ya estaba medio descreído. ¿Qué papá ni papá? O sea, como que le pedía a Dios y yo soy el que le traigo la comida. ¿Qué papá, ni qué ni Hashem? Yo le traigo la comida todos los días. Entonces dijo: hoy, cuando diga papá, Suye tiene hambre, minga, no le voy a traer nada. O sea, a ver, ¿quién le va a dar de comer? Llega la hora indicada, Suye levanta los ojos y mira al cielo y dice: papá, Suye tiene hambre. Y en ese momento entra un muchacho con una bandeja llena de los mejores manjares, un desayuno americano, con todo así, lo pone delante del Rab, y así como entró, dice: disculpe Rab, acá le dejo, pido perdón, y se va. Y el otro estaba ahí, que no sabía si desmayarse, si era una ilusión óptica, ¿qué había pasado? Entonces después fue a indagar qué era todo esto, quién era este chico y qué había pasado. A ver si, no sé, un ángel, mandaron un ángel del cielo a dar... ¿Quién? Empezó a investigar el secretario y resulta que el día anterior había llovido mucho en calles de tierra y había mucho barro en la calle y había charcos con agua, barro. Entonces los chicos encontraron una diversión. Pusieron una tabla de extremo a extremo de la calle para que cuando la gente quiera cruzar la calle, no se puede, era tan intransitable, cruce por arriba de la tabla. Entonces, ¿qué era la diversión de los chicos? Cuando la persona estaba en la mitad del trayecto, de la punta, le sacudían el tablón y la persona caía en mitad de la flor de travesura, ¿no? Resulta, van al primer intento a hacer, vieron que una persona venía, no vieron quién era, se empezó a cruzar la tabla en la mitad, sacuden, ¡plaf! En mitad, ¡ja! Cuando miran quién era Reb Suye. Se había caído el tzadik, el anciano se había caído en mitad en mitad del barro. Salieron todos disparando, corriendo de miedo. Uy. Y este chico vuelve a la casa y le cuenta: papá, no sabes la que me mandé, la macana que me mandé, y le cuenta todo. Digo: ¿qué puedo hacer? Estoy arrepentido. Entonces el padre le dijo: ¿sabes qué? Mirá, mañana a la mañana preparale un desayuno especial para el tzadik y pedirle disculpas, y él te va a entender, una picardía, una chiquilinada, una travesura de chico, te va a perdonar. Dicho y hecho, la mamá le preparó una bandeja gigante con todo, y el chico fue a lograr, que ya todos sabían que él decía así, en ese momento entró y le sirvió. Y ahí el secretario del Rebe le cayó la ficha. Es verdad, Hashem manda. Yo soy un simple enviado. Yo me creí que yo era el que le daba la comida. Yo soy el enviado de Hashem para darle la comida. Pero la comida, las cosas, todo, ¿de dónde viene? Lo manda Hashem. Eso no quita que la persona que hizo algo incorrecto tiene que pagar sus cuentas. O sea, el que me perjudicó y me dañó va a tener su merecido. Lo vemos claramente en Yom Kippur. Leemos la historia de los 10 mártires, 10 grandes tzadikim, entre ellos Rabbi Akiva, que fueron masacrados por el emperador romano. ¿Por qué? Porque el emperador dijo que desde la época de Yosef no hubo 10 tzadikim tan grandes como esos 10 tzadikim que el emperador mató despiadadamente, y que ellos debían pagar por lo que los hermanos de Yosef, los 10 hermanos de Yosef que lo vendieron, nunca habían realmente recibido el castigo
que tenían que haber merecido para haber vendido a Yosef por un par de sandalias. Entonces, las cuentas se pagan y eso es una cuestión de Hashem. Pero el gran punto es qué actitud nosotros tenemos frente a lo que nos hace otra persona. Por eso hay un sabio dicho que dice, no hay que mezclar la justicia celestial con la justicia terrenal. Dios tiene su justicia, nadie que merece recompensa va a recibir su recompensa de la manera que Hashem sepa que es la mejor manera para esa persona y que merece un castigo va a recibir. Y la justicia terrenal pasa por lo que pasa a nuestros ojos. Y ahí viene la Torá y nos enseña, no juzgues por las intenciones, sino quédate con las consecuencias, quédate con los hechos. Y entonces, cuando vas a poder hacer esta visión y ver de esta manera, todo lo que pase a tu alrededor te lo vas a tomar de otra manera. Es verdad, fulano me estafó, lamentablemente, moneda corriente de todos los días. Es verdad, fulano me avergonzó, me insultó, esto, lo otro. Hashem va a hacer sus juicios, pero en mí, ¿cuál tiene que ser mi lectura? Si esto pasó, es porque Hashem lo mandó. ¿Por qué? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué Hashem hizo que me pase tal cosa? Cuando se recuerdan hace un par de años que hubo un atentado muy grande en una sinagoga en Arnov, las afueras de Jerusalén, donde entraron unos terroristas en mitad del rezo y masacraron a varias personas. Y después se hizo todo un acto en honor, en recordación de estos mártires. Y había entre los reporteros, periodistas del periodismo, había un israelí, un judío, pero laico, no observante. Y después de que se escucharon todas las palabras que dijeron diferentes personas, familiares, amigos, rabinos, en honor a los fallecidos, este periodista sacó una conclusión, una lectura del común denominador de lo que todos hablaron. Y él dijo, miren la observación, como que el que mira desde afuera, ¿no? Quizá uno de adentro por ahí no lo nota, pero mira desde afuera, que lo que más le impactó a él, que ninguno de los que habló de la crueldad de los asesinos, ni de la insuficiente seguridad del gobierno. No, nadie reclamó nada contra nada. Todos los que hablaron qué Dios quiere de nosotros y por qué pasó esto, qué nos tiene que dejar a nosotros. O sea, como que todos los que hablaron tenían en claro que si que pasó, no hay que Dios estaba distraído, que Dios estaba durmiendo, que cerró un ojo y dejó. No. Si pasó, porque Dios, aunque no entendamos por qué, quiso que pase. Y si Dios mandó tal cosa, no buena, la pregunta que yo debo hacer es, ¿por qué me mandó esto? Ahí sí. ¿Para qué? ¿Qué Hashem está esperando de mí? ¿Qué es lo que Hashem quiere que reaccione? ¿Cuál es mi despertar, mi reflexión de esto? ¿Qué yo me saco de esto? Por algo dice una famosa, para cerrar la idea, hay un versículo en la Torá que dice Veahai iten et libo, que el Veahai y el Hai, el vivo, iten et libo, que ponga su corazón. ¿Y a qué habla ahí? Dice que cuando fallece un ser querido, ¿qué hacemos nosotros como parientes cercanos del ser querido? Nos ponemos mal, nos angustiamos, el dolor de la pérdida y todo esto. Viene la Torá y dice,
de Ajay Tenelibo. Obvio que tenés que hacer duelo, obvio todo. Pero el detrás de todo tiene que ser, Jai, ¿vos estás vivo? ¿Dios a vos no te llevó? Poné el corazón, reflexioná. ¿Por qué a él sí se lo llevó y vos seguís acá? Algo ayer me está esperando de que haga de vos, que vos hagas. Si no, ya te hubiera llevado también. El día que cada uno cumplió su ciclo y ya no tiene un motivo por el cual estar, no se queda en este mundo ni un segundo de más. Entonces, ¿qué es lo que uno saca de la pérdida de un ser querido, más allá del dolor y de todo, que así es que esto lo mandó Hashem. Hashem se llevó la vida de mi ser querido. Ok. ¿Y a mí qué? ¿Qué me queda a mí de todo esto? ¿Cuál es mi reflexión? ¿Qué tengo que hacer yo con respecto a esto? ¿Qué hubiera querido este ser querido mío? Sea el familiar, sea mi papá, sea mi mamá, sea un cónyuge. ¿Qué hubiera querido, si estaría vivo, que yo continúe haciendo? ¿Qué me estará diciendo desde el cielo, aunque no lo puedo escuchar con mis oídos físicos? ¿Qué me estaría diciendo que quiere que yo, desde el mundo Lama Emet, desde el mundo de la verdad, que quiere que yo haga? Ese es lo que tiene que quedar. Es una persona, para cerrar la idea, una persona, cuando hablamos de perdonar, ¿cómo perdonar a alguien que me hizo mal? Siempre hay que recordar, Me Hashem yatzadabar. De Hashem salió la cosa. Todo lo que me pasó, es verdad. El Sheliach, el enviado, el emisario fue él, pagará porque él no tenía por qué dañarme a mí. Fue con su libertad de elección, con su Bejirá Hobshi, que él decidió hacerme algo malo a mí. Por eso pagará. Pero a mi lectura, esas son las intenciones de él. La pregunta es, ¿qué Hashem quiere de mí con eso? ¿Para qué Hashem permitió que eso me pasara a mí? Entonces, cada vez que nosotros tratemos de meditar más sobre esto, de reflexionar y de realmente incorporar este concepto en nuestro ser, ojalá que nunca a nadie le pase nada malo, ni tenga ningún problema con nadie, pero lamentablemente es algo de moneda corriente, y entonces el gran desafío es cómo me la tomo, cómo reacciono. Obvio, 100%. Prueba de Hashem. ¿Para qué? Eso es lo que uno se tiene que plantear. ¿Qué tengo que perfeccionar en mí? ¿Qué tengo que pulir en mi personalidad? ¿O qué Dios está esperando que haga y como no reacciono, me da un sacudón para decir, hey, despertate? ¿O por qué se creen que vino la pandemia? El mundo iba como en piloto automático. Vino ayer, puso un parate y dijo, muchachos, sacúdanse, frenen un minuto, replantéense la vida, qué están haciendo y empiecen a funcionar de una manera diferente. Hay gente que tomó el mensaje y hay gente que pasó la primera parte de la pandemia y siguió igual que antes. No tomó el mensaje. Entonces, bueno, ahí está el desafío de cada uno de nosotros.